El agua sucia y helada me golpeó la cara antes de que pudiera entender qué estaba pasando. El olor a cloro rancio y a mugre de zapato se metió en mi nariz provocándome náuseas inmediatas. Sentí el líquido escurrir por mis mejillas arrugadas, empapando el cuello de mi suéter viejo y calando hasta mis huesos que ya de por sí temblaban por la fiebre. Me quedé paralizada con el trapo gris y pesado colgando de mi hombro como una medalla de la vergüenza. Frente a mí, Ximena, mi propia hija, me miraba con los ojos inyectados de una furia que no correspondía a la situación. Sus botas de marca, todavía cubiertas de lodo y nieve derretida de la calle, estaban plantadas firmemente sobre la cerámica que yo misma había tallado de rodillas hacía apenas una hora. A su lado, sentado en mi sofá de piel color crema, mi yerno, Rogelio, soltó una carcajada seca sin ni siquiera apartar la vista de su videojuego. «¡Limpia!», gritó Ximena, señalando una gota minúscula de agua que se me había caído al servirme un té para la tos. «¿Qué haces ahí parada como pasmarota? Limpia este chiquero ahora mismo». «Eres una inútil mantenida». Me quité el trapo de la cara con lentitud. Mis manos, deformadas por la artritis y por 40 años de manejar la aguja y el hilo, no respondían bien al frío. «Hija», susurré mi voz rota por la flema, «estoy enferma, tengo fiebre, solo me estaba sirviendo un té. No me importa si te estás muriendo», interrumpió ella dando un pisotón que hizo vibrar la vitrina. «Esta es mi casa y quiero que esté impecable. Si vas a vivir aquí de a gratis, comiendo mi comida y gastando mi calefacción, lo mínimo que puedes hacer es mantener el suelo seco. Me das asco. Mírate toda sucia, tosiendo por todos lados. Vas a enfermar a Rogelio». Miré hacia la chimenea. El fuego crepitaba alegremente calentando la sala de estar. Rogelio estaba en mangas de camisa cómodo, con los pies subidos en la mesa de centro. Yo, en cambio, llevaba 3 suéteres y aún así sentía que el frío del invierno se me metía por los poros. «Rogelio», dije buscando un poco de humanidad en el hombre al que le había prestado dinero tantas veces. «Dile algo». Me aventó el agua sucia en la cara. Rogelio pausó su juego. Se giró lentamente, me miró de arriba abajo con una mueca de disgusto y resopló. «Ay, suegra, no sea dramática. Ximena tiene razón. Usted se la pasa tosiendo y dejando gérmenes por toda la casa. Además, ese piso se ve opaco. Si ya no sirve para aportar dinero, por lo menos aporte mano de obra. Ándele, limpie eso antes de que lleguen mis papás, que no quiero que vean este cochinero». La humillación me quemó más que la fiebre. No dije nada más. No grité. No lloré en ese momento. Sabía que cualquier palabra que dijera sería usada en mi contra para correrme a la calle, y afuera la tormenta de nieve estaba en su punto más agresivo. A mis 65 años sin dinero en la bolsa y enferma, la calle era una sentencia de muerte. Lentamente, ignorando el dolor punzante en mis rodillas, bajé al suelo. Tomé el trapo sucio que mi hija me había arrojado. El agua estaba helada. Empecé a fregar la mancha imaginaria y luego, bajo la mirada vigilante de Ximena, sequé el lodo que ella misma había traído con sus botas. «Más rápido, doña Tortuga», se burló Rogelio, volviendo a matar zombis en su pantalla. Ximena se quitó el abrigo y lo tiró sobre el sillón, sabiendo que yo tendría que recogerlo después. Se fue a la cocina, abrió el refrigerador y sacó el jamón serrano
que yo había comprado con mis últimos ahorros de la semana pasada, ese que se suponía era para la cena de Navidad. Se metió una rebanada en la boca y me miró desde el marco de la puerta. Y cuando termines el piso, quiero que laves el baño de visitas. Mi suegra es muy fijada y no quiero pelos de vieja por ahí. Asentí con la vista fija en las juntas de los azulejos. Esos azulejos que yo pagué, esa casa que yo construí. Ese piso, sobre el que me arrastraba ahora como un animal, fue el fruto de miles de noches sin dormir pegada a una máquina de coser Singer, forzando la vista hasta que me ardían los ojos. Terminé de limpiar. Me costó 5 minutos ponerme de pie. Me apoyé en la pared para no caer mareada por la fiebre. «Ya está», dije en voz baja. «Pues no esperes un aplauso», contestó Jimena sin mirarme. «Vete a tu cuarto y no salgas hasta que te llame. Y deja de toser, por Dios santo, ponte una almohada en la cara si es necesario». Caminé arrastrando los pies hacia el pasillo. Pasé de largo la puerta doble de madera de roble, la habitación principal. La habitación que había diseñado pensando en mi vejez con su propio baño y un ventanal grande para que entrara el sol. Ahora, esa puerta estaba cerrada con llave. Desde adentro salía el olor a la loción barata de Rogelio. Seguí caminando hasta el fondo junto al cuarto de lavado. Ahí había una puerta pequeña de las que se usan para las alacenas o cuartos de servicio. Abrí la puerta y el aire gélido me recibió. Era un cuarto de almacenamiento que apenas tenía ventilación y ninguna calefacción. Había un catre viejo, una mesita de plástico y cajas de adornos de Navidad de Ximena apiladas contra la pared. Ese era mi hogar ahora, en mi propia casa. Me senté en el catre envolviéndome en una cobija de lana que olía a naftalina. Mis manos temblaban incontrolablemente, no sé si por el frío, la fiebre o la rabia contenida. Miré mis dedos. Estaban chuecos, los nudillos inflamados. La gente en el pueblo me conocía como Doña Griselda, la de las manos de oro. Durante 30 años no hubo novia en esta ciudad que no quisiera un vestido hecho por mí. Empecé desde abajo remendando pantalones de obreros y pegando botones. Mi esposo murió cuando Ximena tenía 5 años, dejándome sola, sin seguro de vida y con muchas deudas. No me senté a llorar. Compré una máquina de coser de segunda mano y trabajé. Trabajaba 18 horas al día. Mientras Ximena dormía, yo cosía. Mientras Jimena iba acá a la escuela privada, porque yo quería que ella tuviera roce con gente bien, yo cosía. Me salté comidas para comprarle los zapatos de moda, me vestí con ropa remendada durante años para que ella pudiera estrenar vestidos en cada fiesta. Recuerdo el día que compré este terreno. Era un lote baldío lleno de hierba. Me paré en el centro y le dije a una Ximena adolescente: «Aquí vamos a construir nuestro castillo, mija, para que nunca nadie te humille por no tener techo». Ella solo rodó los ojos y dijo que ojalá fuera lejos del mercado porque le daba vergüenza que sus amigas supieran que su mamá era costurera. Construí la casa ladrillo a ladrillo. No pedí préstamos al banco porque no confiaba en ellos. Todo fue dinero, en efectivo, billete tras billete, guardado bajo el colchón y luego invertido en cemento y varilla. Cuando la casa estuvo terminada, era la más bonita de la cuadra. 2 pisos, 3 recámaras, jardín y una sala amplia con chimenea. Pensé que mi vejez sería tranquila. Pensé que vería a mis nietos correr por el jardín, pero Ximena se casó con Rogelio. Rogelio era un tipo con proyectos. Siempre tenía una idea millonaria que nunca funcionaba.
Al principio vivían en un departamento rentado al otro lado de la ciudad. Yo les mandaba comida, les pagaba la luz cuando se les olvidaba, les daba dinero para gasolina. Pero hace 3 años, Ximena llegó llorando a mi puerta. Mamá, nos subieron la renta. Rogelio tuvo un problema en el trabajo. Su jefe es un idiota y lo corrió por envidia. No tenemos a dónde ir. Yo con mi corazón de madre abrí los brazos y las puertas. Vénganse para acá, mija. La casa es grande. Aquí no les va a faltar nada mientras se recuperan. Es temporal solo hasta que Rogelio encuentre algo bueno. Temporal. Esa palabra ahora me sabe a veneno. Las primeras semanas fueron normales. Yo cocinaba, ellos buscaban trabajo. Pero poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Primero fue la comida. Ay, mamá, otra vez caldo de pollo. Rogelio necesita proteína de verdad, carne asada, cortes buenos. Él está acostumbrado a comer bien. Empecé a comprar carne cara gastando mi pensión. Luego fue la televisión. Suegra, su tele es muy vieja. Me lastima la vista. Voy a traer la mía, pero necesitamos ponerla en la sala. Quitaron mi televisión y pusieron la suya. Luego se adueñaron del control remoto. Ya no podía ver mis novelas porque Rogelio estaba jugando o viendo fútbol todo el día. El golpe maestro ocurrió 6 meses después de que llegaron. Yo había ido a visitar a una prima enferma en un pueblo vecino y me quedé allá 3 días. Cuando regresé, mi llave no entraba en la cerradura de mi recámara principal. Forcé la manija pensando que se había trabado. Ximena salió del baño secándose el cabello con una de mis toallas nuevas. ¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué haces tanto ruido? La llave no abre, Ximena. No puedo entrar a mi cuarto. Ella me miró con una naturalidad que me heló la sangre. Ah, sí, cambiamos la chapa. ¿Cómo que cambiaron la chapa? Esa es mi recámara. Ay, mamá, es que tú roncas mucho y además te levantas muy temprano al baño y haces ruido. Rogelio necesita descansar, tiene mucho estrés por sus proyectos. Nosotros nos mudamos al cuarto grande. Tú te vas a pasar al cuarto de atrás, el que está junto a la lavandería. Es más calientito y acogedor para una persona sola. ¿El cuarto de servicio? Pregunté sintiendo que me faltaba el aire. Ximena, ese cuarto apenas cabe una cama. Todas mis cosas están aquí. Mi cama ortopédica, mi ropero. Ya movimos tus cosas. Bueno, las que cabían. Lo demás lo guardamos en cajas o lo tiramos. Había mucha basura vieja, mamá. Tienes que aprender a soltar, tienes síndrome de Diógenes. Acumulas puras porquerías. Entré al cuarto pequeño y vi mi ropa tirada en bolsas negras de basura. Mi cama ortopédica no estaba. Habían puesto el catre viejo que usábamos para las visitas inesperadas. ¿Y mi cama? Pregunté con lágrimas en los ojos. La vendimos, dijo Rogelio apareciendo por el pasillo con un sándwich en la mano. Era muy grande, estorbaba. Y con ese dinero compramos una pantalla nueva para tu cuarto para que no te aburras. Nunca vi esa pantalla. Se la quedaron ellos en su cuarto. Quise gritar, quise echarlos. Pero Ximena empezó a llorar diciendo que yo era una egoísta que no apoyaba a su familia, que Rogelio estaba deprimido y que si los corría él se mataría. Y yo, vieja tonta, cedí. Pensé, bueno, es mi hija. La familia es primero. Yo ya viví mi vida, déjalos que disfruten. Me convertí en un fantasma en mi propia casa. Dejé de tener visitas. Ximena decía que le daba pena que sus amigas vieran a su mamá tan acabada. Cuando alguien llamaba al teléfono de casa, ella contestaba y decía que yo no estaba o que estaba dormida.
Escuché muchas veces a Ximena hablar por teléfono con sus amigas. Sí, amiga, la casa es mía. La compré hace unos años una ganga. Mi mamá vive aquí porque la pobre se quedó sin nada, perdió la cabeza y el dinero. La tengo aquí por caridad, ya sabes que soy muy buena persona. Pero es difícil, es como tener una niña chiquita. Yo escuchaba desde el pasillo apretando los puños, pero no decía nada. ¿Por qué? Por miedo. Miedo a la soledad. Miedo a que si se iban yo me quedaría sola en esta casa enorme, sin nadie que me hablara aunque fuera para gritarme. El miedo a la soledad es el peor enemigo de los viejos, nos hace aguantar lo inaguantable. Pero hoy el trapo sucio había roto algo dentro de mí. No era solo la humillación, era la maldad pura en los ojos de mi hija. No había amor ahí, no había ni siquiera lástima, solo había desprecio. Me levanté del catre, me quité la ropa mojada y me puse un vestido de lana gris que yo misma había cosido hacía 20 años. Me peiné el cabello blanco recogiéndolo en un chongo apretado, me lavé la cara con el agua helada del lavadero. Mi tos había disminuido un poco tal vez por la adrenalina. Escuché el timbre de la puerta. Eran ellos, los padres de Rogelio, los señores Guzmán. Don Ernesto y doña Cecilia Guzmán eran personas que se creían de la alta sociedad, aunque todos sabían que vivían de préstamos y de aparentar. Desde que Ximena se casó con Rogelio, ellos me trataban con una condescendencia insoportable. Para ellos, yo siempre fui la costurera, la mano de obra barata. Salí del cuarto de servicio y caminé hacia la cocina. Ximena estaba allí sacando platos de la alacena. Al verme, su cara se torció. «¿Qué haces con ese vestido?», siseó. «Te dije que te pusieras algo decente. Pareces una monja de convento pobre». «Es mi mejor vestido», dije manteniendo la voz firme. «Pues te ves ridícula. Ten». Me lanzó un delantal blanco con holanes, uno que ella había comprado para la muchacha, que nunca contrataron. «Póntelo. Y no salgas a saludar. Te quedas en la cocina sirviendo. Cuando toquemos la campanita sales a rellenar las copas y te regresas. No quiero que te sientes a la mesa con nosotros, no hay espacio y además toses mucho». «¿Voy a comer aquí?», pregunté señalando la pequeña mesa auxiliar de la cocina donde picábamos la verdura. «Sí, y rápido, antes de que necesitemos usar la mesa para el postre». «Ah, y mamá, por favor, no empieces a contar tus historias de costura aburridas si es que te llegan a hablar. A nadie le importa». Me puse el delantal. Me sentí como si me estuvieran poniendo una cadena al cuello. Escuché las voces en la sala. «Ay, consuegros, qué gusto verlos. Pasen, pasen, qué frío hace». La voz de Rogelio era melosa falsa. «¡Qué hermosa tienen la casa, hijos!», exclamó doña Cecilia. «Ximena, tienes un gusto exquisito. Esos jarrones se ven carísimos». «Gracias, suegra. Me esfuerzo mucho para mantener el hogar lindo para Rogelio», contestó mi hija con una dulzura que me dio náuseas. «Y díganme, ¿cómo está la señora?», preguntó don Ernesto refiriéndose a mí como si fuera una mascota enferma. «Ay, papá, ya sabes, cada día peor», dijo Rogelio bajando la voz, pero yo escuchaba todo. «La demencia avanza. A veces no nos reconoce. Se pone agresiva. Hoy le gritó a Ximena porque se le cayó agua al piso. Tuvimos que calmarla». «¡Qué barbaridad!», susurró Cecilia. «Pobres de ustedes, qué cruz cargan. Es una santa Ximena por cuidarla». Apreté el borde de la mesa de la cocina hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Demencia. Agresiva. Estaban construyendo una narrativa. Me estaban pintando como loca ante el mundo.
Siéntense, por favor, dijo Jimena. Mamá está terminando de preparar la cena. Ya saben que le gusta sentirse útil, la dejamos cocinar para que se distraiga. La cena era lomo de cerdo mechado puré de papa con trufa y ensalada de manzana. Yo lo había cocinado todo desde las 6 de la mañana a pesar de la fiebre. El olor llenaba la casa. Sonó la campanita. Ting, ting, ting. Respiré hondo, agarré la sopera y salí al comedor. La mesa estaba puesta de lujo, velas, copas de cristal, manteles de lino. Ellos estaban sentados riendo, bebiendo vino tinto caro, comprado con mi tarjeta de crédito seguramente. Cuando entré se hizo un silencio incómodo. «Buenas noches», dije tratando de mantener la dignidad. «Buenas noches, Griselda», dijo don Ernesto sin levantarse de la silla, ni siquiera me miró a los ojos. «Pon la sopa ahí, mamá. Cuidado, no tires nada», ordenó Ximena. Serví la sopa crema de elote en cada plato. Mis manos temblaban un poco. Cuando llegué al lugar de doña Cecilia, ella se apartó ligeramente como si tuviera miedo de que la contagiara. «Gracias, mujer», dijo ella secamente. «¿No te vas a sentar, suegra?», preguntó Rogelio con sarcasmo, sabiendo perfectamente cuál era la orden. «No, Rogelio, tengo cosas que hacer en la cocina», respondí siguiendo el guión para no armar un escándalo. «Mejor, mejor», dijo doña Cecilia. «Así estamos más a gusto platicando cosas de gente joven. ¿Verdad?». Regresé a la cocina. Me senté en el banco duro. Me serví un plato pequeño de sopa, pero no pude comer. El nudo en mi garganta era demasiado grande. Desde la cocina escuchaba la conversación. El sonido viajaba claro por el pasillo. «Oye, hijo», dijo don Ernesto, «¿y qué han pensado hacer con el problema?» «¿Qué problema, papá?» «Pues Griselda. Ya se ve muy acabada. Honestamente da mal aspecto. Si quieren invitar gente importante, socios de negocios, no queda bien tenerla ahí rondando como un fantasma». «Lo sabemos, suegro», dijo Ximena. «Justo estábamos hablando de eso hoy. Creo que ya no puede estar aquí. Es peligroso. Hoy casi incendia la cocina, mentira. Y se orina en la cama, mentira». «¡Qué horror!», exclamó Cecilia. No pueden vivir así. Ustedes son jóvenes, necesitan privacidad». «Hemos estado viendo opciones», dijo Rogelio. «Hay un asilo del Estado allá por la salida a la carretera. Es público, así que no cuesta mucho». «¿El Esperanza?», preguntó Ernesto. «Oye, pero ese lugar tiene fama de... Bueno, dicen que ahí los viejitos no duran mucho. Les dan sedantes para que no den lata y la comida es puré de sobras». Se hizo un silencio breve. Yo contuve la respiración. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se escucharía hasta el comedor. «Pues...», la voz de Jimena sonó fría, calculadora. «Tal vez sea lo mejor. Mamá ya no disfruta la vida. Solo sufre y nos hace sufrir. Allá estará con gente de su edad. Y bueno, si no dura mucho, es la ley de la vida. No Dios sabe cuándo recoge a los suyos». «Exacto», dijo Rogelio. «Además necesitamos el cuarto de servicio. Queremos ampliar la lavandería y poner un gimnasio». «Claro, claro», apoyó Cecilia. «Ustedes tienen que pensar en su futuro. Esa casa es suya, tienen derecho a disfrutarla». Griselda ya vivió lo que tenía que vivir. «Salud por eso», brindó Ernesto. «Salud», dijeron todos y escuché el choque de las copas de cristal. En ese momento algo murió dentro de mí. Murió la madre abnegada. Murió la mujer que justificaba todo por amor. Murió la esperanza de que algún día recapacitaran. Ellos no solo me querían fuera, me querían muerta. El asilo Esperanza
Era conocido en la ciudad como el Matadero. Era un lugar donde enviaban a los indigentes y a los ancianos abandonados. No había calefacción, la higiene era nula y se rumoreaba que maltrataban a los pacientes. Enviarme ahí era condenarme a una muerte lenta, fría y solitaria en cuestión de semanas. Y ellos lo sabían, y brindaron por ello. Miré mis manos, esas manos que habían cosido el vestido de primera comunión de Ximena, esas manos que habían limpiado sus lágrimas cuando se cayó de la bicicleta, esas manos que habían trabajado hasta sangrar para comprar los ladrillos que nos rodeaban. Me quité el delantal con holanes, lo doblé cuidadosamente y lo dejé sobre la mesa. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Ya no sentía fiebre. Solo sentía un frío glacial, pero no era el frío del ambiente. Era el frío de una decisión irrevocable. Esperé a que terminaran el postre. Lavé los platos en silencio, escuchando sus risas, sus planes de remodelación, sus críticas a mi comida. Le faltó sal, dijo Cecilia. Cuando se fueron los suegros, Ximena entró a la cocina tambaleándose un poco por el vino. Quedó mucha grasa en la estufa. Límpiala bien antes de dormir. Y mañana levántate temprano, quiero chilaquiles verdes para la resaca. Sí, hija, dije. Mi voz sonó extraña, metálica. ¿Qué te pasa? Me estás mirando raro. Nada. Buenas noches, Ximena. Me fui a mi cuarto de servicio. Cerré la puerta y puse el pestillo, aunque servía de poco. Me senté en el catre y esperé. Esperé hasta que las luces de la casa se apagaron. Esperé hasta que escuché los ronquidos de Rogelio retumbar desde el piso de arriba. Entonces me deslicé fuera del catre. Me arrodillé en el suelo, pero no para rezar ni para limpiar. Me arrastré hasta debajo del catre y jalé una tabla suelta del piso laminado barato que habían puesto allí. Debajo de la tabla había un hueco en el concreto cubierto con un plástico. Saqué el paquete. Era una caja de metal oxidada, de esas de galletas antiguas. La abrí con cuidado para no hacer ruido. Adentro estaba mi vida. Estaban las escrituras originales de la casa, el papel amarillento firmado ante notario hace 25 años. El nombre brillaba claro bajo la luz de mi linterna pequeña, propietaria única, Griselda Morales. Nunca las cambié. Nunca las puse a nombre de Ximena, gracias a Dios, porque siempre tuve esa intuición de madre, esa pequeña voz que me decía, guárdate algo. Ximena creía que la casa era suya, porque yo le dejé creerlo, y porque falsifiqué una copia simple en la computadora hace años para que pudiera pedir un préstamo pequeño, pero el registro público decía otra cosa. También estaba mi libreta de ahorros de la Caja Popular, una cuenta que abrí hace 40 años y a la que nunca dejé de meterle dinero, aunque fuera poco. Dinero que ganaba haciendo arreglos de costura, a escondidas de ellos en los últimos años cuando salía al parque. Tenía ahí lo suficiente. No era una fortuna, pero era suficiente para sobrevivir unos meses o para pagar lo que tenía que pagar. Y había algo más, una llave dorada, la llave de la caja de seguridad que tenía en el banco donde guardaba las joyas de mi abuela. Unas joyas que Ximena creía que se habían perdido en una mudanza. Acaricié los documentos. Griselda, me dije a mí misma en la oscuridad, mañana vas a dejar de ser la sirvienta. Mañana vas a ser la dueña. No dormí esa noche. Pasé las horas planificando, repasando cada detalle, cada paso. El miedo seguía ahí, sí, pero ahora el miedo no me paralizaba, me impulsaba.
Era el miedo a morir en ese asilo lo que me daba la fuerza para convertirme en el monstruo que ellos necesitaban que fuera. A las 7:00 de la mañana salí de la casa. Me puse mi abrigo más grueso, tomé mi bolso con los documentos y caminé hacia la parada del autobús bajo la nieve que caía suavemente. No hice los chilaquiles. ¿A dónde vas tan temprano, loca?, me gritó Rogelio desde la ventana del segundo piso al verme salir. A la farmacia, mentí sin voltear. Se me acabó el jarabe. Pues apúrate, que tengo hambre, gritó él y cerró la ventana. Caminé. Cada paso en la nieve crujía como una promesa. Llegué al centro de la ciudad a las 8:30. Mi primera parada no fue la farmacia, fue una casa de empeño. Saqué el anillo de rubí de mi abuela de la caja del banco, fui primero al banco en cuanto abrió. Me dolió, pero necesitaba efectivo rápido y no quería dejar rastro en mis cuentas todavía. El hombre me dio una buena suma. Con el dinero en la bolsa, caminé 3 cuadras hasta un edificio antiguo de ladrillo rojo. En la placa de bronce junto a la puerta se leía Lic. Anselmo Moncada, abogado y notario. Anselmo había sido el mejor amigo de mi difunto esposo. Hacía años que no lo veía por vergüenza de que viera en lo que me había convertido. Toqué el timbre. La secretaria me abrió mirándome con desconfianza por mi ropa vieja. Busco al licenciado Moncada. Dígale que es Griselda Morales. 5 minutos después, Anselmo salió de su oficina. Estaba más viejo, más calvo, pero sus ojos eran los mismos. Al verme, su sonrisa se borró y se transformó en una expresión de horror. Griselda, por Dios santo, ¿qué te pasó? Estás en los huesos. Hola, Anselmo, dije tratando de sonreír. Necesito tu ayuda, y necesito que sea rápido. Me hizo pasar a su despacho, me sirvió un café caliente y me ofreció galletas. Comí con desesperación. No había cenado la noche anterior. Anselmo me observaba en silencio con los ojos húmedos. Le conté todo. Le conté del trapo sucio, del cuarto de servicio, de la comida racionada, del asilo Esperanza. No omití nada. Le conté cómo mi hija se avergonzaba de mí y cómo mi yerno vivía como rey a mis costillas. Cuando terminé, Anselmo estaba rojo de furia. Golpeó su escritorio con el puño. Malditos, son unos malditos animales, Griselda. ¿Por qué no viniste antes? Porque soy madre, Anselmo, y las madres somos estúpidas. Creemos que con amor se arregla todo. Pero anoche brindaron por mi muerte y se me acabó el amor. Bien, dijo él abriendo un cajón y sacando un bloc de notas legal. Vamos a acabar con esto. Dime, ¿sigues teniendo las escrituras a tu nombre? Sí, aquí están, se las entregué. Él las revisó asintiendo. Perfecto. Legalmente eres la única dueña. Ellos son ocupantes precarios. Ni siquiera tienen contrato de arrendamiento, ¿verdad? No, nada. Mejor aún, podemos proceder por la vía rápida. Desalojo inmediato por violencia doméstica y abuso de anciano. Voy a redactar 2 documentos ahora mismo. Uno es la revocación de cualquier poder que les hayas dado, aunque no les di ninguno mejor asegurar, y la cancelación de tu testamento actual. Quiero desheredarla, Anselmo, totalmente. Hecho. Causa justificada, ingratitud y maltrato. La ley te respalda, y el segundo documento será la orden de desalojo. Pero, Griselda, para ejecutar esto hoy mismo y que sea efectivo, necesitamos apoyo. Ese yerno tuyo es agresivo. Lo sé. Por eso traje dinero. Quiero contratar seguridad privada y quiero que tú vengas conmigo. Yo iré contigo, eso ni lo dudes,
y no necesitas gastar en seguridad privada barata. Tengo un sobrino que es comandante de la policía local. Le deben varios favores a mi despacho. Si le digo que se trata de un caso de abuso a un anciano vulnerable, me mandará una patrulla para acompañamiento civil. Hoy mismo. ¿Cuándo quieres hacerlo? Miré el reloj en la pared. Eran las 11:00 de la mañana. Quiero hacerlo en Nochebuena, dije. Faltan 3 días. Anselmo me miró sorprendido. ¿3 días? ¿Vas a volver a esa casa 3 días más? Griselda, es peligroso. No, Anselmo. Es justicia. Ellos van a tener una fiesta grande en Nochebuena. Van a invitar a todos sus amigos, a los socios del club, a los padres de Rogelio. Quieren presumir su casa. Quiero que les duela. Quiero que sientan la vergüenza pública que yo he sentido todos estos años. Quiero que se queden en la calle cuando más frío hace frente a todos los que intentan impresionar. Anselmo me miró fijamente durante un largo minuto. Luego una sonrisa lenta y afilada apareció en su rostro. Griselda Morales, me recuerdas a tu esposo. Él tampoco se dejaba de nadie. Está bien, prepararemos todo, pero tienes que prometerme que te cuidarás estos 3 días. No les des motivos para que te lastimen físicamente. No te preocupes, seré una sombra. Salí del despacho de Anselmo con el corazón latiendo fuerte, pero ya no de miedo, sino de anticipación. Fui al mercado, me compré unas vitaminas y un jarabe fuerte para la tos. Necesitaba estar fuerte. Comí en una fonda un caldo de gallina bien caliente que me revivió el alma. Regresé a casa a las 12:00 de la tarde. Cuando entré, Ximena estaba en la sala hablando por teléfono furiosa. «¡Ahí estás!», gritó al verme tapando el micrófono del celular. «¿Dónde te metiste?». Rogelio tuvo que irse a comprar comida rápida porque no había desayuno. «Eres una irresponsable. Había mucha fila en la farmacia», dije con voz sumisa bajando la cabeza. Y me sentí mareada, me tuve que sentar en el parque. «Me vale, ve a la cocina y ponte a picar la fruta para el ponche de Navidad. Vamos a tener 50 invitados y quiero que todo esté listo. Y más te vale que laves esa ropa vieja, hueles a calle». Me fui a la cocina. Rogelio entró poco después con una hamburguesa en la mano. «Oiga, suegra», dijo con la boca llena, «necesito que me planche mi traje azul para la fiesta. Pero hágalo bien, ¿eh? La última vez le dejó una arruga en la manga. Si lo echa a perder, se lo cobro de su... Ah, no, ¿verdad? Si usted no tiene dinero». «Bueno, la dejo sin cenar». «Sí, Rogelio, lo dejaré perfecto», contesté. Y lo dejaría perfecto. Quería que se viera impecable cuando lo echáramos a la calle. Los siguientes 2 días fueron un infierno silencioso. Me hicieron limpiar las ventanas por fuera con el frío cortándome la piel. Me hicieron pulir la plata. Me gritaron por cada pequeñez. Ximena estaba histérica con los preparativos de la fiesta. «Quiero que todo sea perfecto», repetía. «Van a venir los López, los Garza. Gente de dinero, Rogelio. Si les caemos bien capaz, invierten en tu negocio de importaciones». «Claro, mi amor. Esta casa es nuestra mejor carta de presentación. Cuando ven dónde vivimos, confían en nosotros». Yo escuchaba y pulía, escuchaba y callaba. La mañana del 24 de diciembre amaneció con una tormenta de nieve histórica. Las noticias decían que era la Navidad más fría en 10 años. Las carreteras estaban peligrosas. Desde temprano, la casa fue un caos. Llegaron los servicios de catering porque Ximena no iba a cocinar para tanta gente, yo solo era para el trabajo sucio. Me encerraron en la cocina para que no estorbara a los meseros contratados.
¿Tú te quedas aquí?, me dijo Ximena ajustándose unos aretes de diamantes falsos. Tu trabajo es lavar lo que se vaya ensuciando y mantener el suministro de hielo. Y ni se te ocurra salir a la sala a menos que yo te llame. No quiero que nadie te vea con esa cara de muerto viviente. ¿Puedo ponerme mi vestido gris?, pregunté. No. Ponte el uniforme negro y ponte este gorro. Me aventó un gorro de Santa Claus barato. Por lo menos que parezca que tienes espíritu festivo. Me puse el uniforme. Me puse el gorro ridículo. A las 8:00 de la noche la casa estaba llena. La música sonaba fuerte, villancicos jazz a todo volumen. Escuchaba las risas, el tintineo de las copas, los elogios falsos. ¡Qué casa tan divina, Ximena! Rogelio, hermano, te va de maravilla. Salud por los anfitriones. Yo estaba en el fregadero lavando copas con agua helada porque el calentador no daba abasto para tanta gente y Ximena había priorizado el agua caliente para los baños de los invitados. Mis manos estaban rojas entumecidas. De repente la puerta de la cocina se abrió de golpe. Era Rogelio. Estaba borracho. «¡Suegra!», gritó arrastrando las palabras. «Se acabó el hielo. Mueva esas patas de araña y saque más hielo del congelador de afuera». El congelador de afuera estaba en el patio trasero a la intemperie bajo un techo de lámina. «Rogelio, está nevando muy fuerte», empecé a decir. «Me vale madre si está cayendo fuego». Me agarró del brazo y me apretó fuerte, lastimándome. «Ve por el hielo ahora o te juro que te duermes afuera con el perro». Me empujó hacia la puerta trasera. Salí al patio. El viento me golpeó como una bofetada. La nieve me cubrió los zapatos en segundos. Caminé temblando hasta el congelador, saqué 2 bolsas de hielo pesadas. Mis dedos ardían. Cuando regresé a la cocina, Ximena estaba ahí comiéndose un canapé. «Tardaste años», dijo sin mirarme. «Lleva el hielo a la barra y sirve vino». El mesero se fue al baño. «Ximena, estoy empapada. Haz lo que te digo». Entré a la sala. Había al menos 40 personas. Todos bien vestidos, perfumados, cálidos. Yo entré con mi uniforme negro, el gorro de Santa Chueco y las bolsas de hielo goteando agua por el piso. Alguien se rió. «Mira, Ximena, tu sirvienta parece un duende mojado». Ximena se puso roja de vergüenza, corrió hacia mí. «Dame eso», me arrebató las bolsas. «Vete a la cocina. Eres una vergüenza». Pero Rogelio en su borrachera pensó que sería divertido humillarme más. «No, esperen», gritó subiéndose a una silla. «Atención todos. Mi suegra aquí presente quiere darnos un espectáculo. A pesar de su edad, todavía tiene energía. ¿Verdad, suegrita? Ándele, báileles algo, para que vean que en esta casa hasta el servicio tiene talento». Las risas estallaron. «¡Que baile! ¡Que baile!», corearon algunos borrachos. Ximena sonrió nerviosa, pero luego, viendo que a sus invitados les divertía, se unió. «Ándale, mamá, haz algo útil, baila un poquito y luego te vas a dormir». Me quedé parada en medio de la sala. El agua de mi ropa goteaba sobre la alfombra persa falsa que habían comprado. Miré a las caras de esa gente, desconocidos que se reían de una anciana. Miré a los padres de Rogelio que me miraban con asco, y miré a mi hija, mi Ximena, la niña a la que le cosía vestidos de princesa. Ahora era una bruja cruel que disfrutaba de mi dolor. Sentí una calma extraña. La calma del ojo del huracán. Metí la mano en el bolsillo profundo de mi delantal, donde había guardado el sobre amarillo protegido con una bolsa de plástico. «No voy a bailar», dije. Mi voz no fue fuerte, pero fue lo suficientemente clara para cortar el ruido cercano. Rogelio se rió. «¿Cómo que no? Si yo digo que bailas, bailas.
Yo pago tu comida, yo pago tu techo. Tú no pagas nada, Rogelio, dije levantando la vista y mirándolo directamente a los ojos. Caminé hacia el equipo de sonido. Nadie me detuvo, tal vez por la extrañeza de mi actitud. Apagué la música de golpe. El silencio cayó sobre la sala como una manta pesada. ¿Qué haces?, chilló Ximena. ¡Pon la música! Me giré hacia ellos. Saqué el sobre amarillo. Lo abrí con calma. Saqué los papeles. Se acabó la fiesta, anuncié. Mi voz resonó en las paredes que yo misma había levantado. Tienen 15 minutos para largarse. Ximena soltó una carcajada incrédula. ¿De qué hablas, vieja loca? Te tomaste el jarabe vencido, vete a tu cuarto antes de que me enoje de verdad. No, Ximena, esta no es tu casa, nunca lo fue. Avancé hacia la mesa de centro y dejé caer los documentos con un golpe seco. Estas son las escrituras, a mi nombre, únicamente a mi nombre. Y esta... Saqué otro papel con el sello judicial fresco. Es una orden de desalojo inmediato emitida por un juez esta mañana. Rogelio bajó de la silla casi cayéndose. ¿Qué estupidez es esta? Se acercó y agarró los papeles. Sus ojos recorrieron las líneas. Su cara pasó del rojo del alcohol al blanco del miedo en 2 segundos. Ximena, dijo con voz temblorosa, dijiste que la casa estaba a tu nombre. Dijiste que ella te la había donado. Ximena palideció. Es mentira. Esos papeles son falsos. Ella está loca. Léelo, Rogelio, dije fríamente. Y lee la parte de abajo. Desalojo por violencia doméstica y abuso patrimonial. Tienen 15 minutos. Si no se van, la policía entrará y los sacará esposados. Tú no puedes hacernos esto, gritó Ximena lanzándose hacia mí. Soy tu hija. En ese momento, el timbre de la puerta sonó. No era el timbre normal. Eran golpes fuertes autoritarios. Fui a abrir. El viento y la nieve entraron por la puerta seguidos por el licenciado Anselmo y 4 oficiales de policía uniformados con las manos en sus cinturones. Buenas noches, dijo Anselmo sacudiéndose la nieve. Buscamos a los señores Rogelio Martínez y Ximena Morales. Tenemos una orden judicial para ejecutar. La sala se llenó de murmullos aterrorizados. Los invitados empezaron a agarrar sus abrigos y bolsos. Disculpen la interrupción, dijo Anselmo dirigiéndose a los invitados. Esta fiesta ha terminado. Les sugiero que se retiren a menos que quieran ser testigos en un proceso de desalojo forzoso. Fue como ver ratas abandonando un barco. En menos de 2 minutos, los amigos de Ximena y Rogelio desaparecieron dejándolos solos con su vergüenza. Incluso los padres de Rogelio intentaron escabullirse hacia la puerta. «¡Papá! ¡Mamá! ¡Ayúdennos!», gritó Rogelio. Don Ernesto se detuvo en la puerta, miró a su hijo, miró a la policía y luego me miró a mí. Nosotros no sabíamos nada de esto, no queremos problemas con la ley. Griselda, por favor, entiende. Entiendo perfectamente, Ernesto, dije. Vayan con Dios y no vuelvan. Se fueron sin mirar atrás. Quedamos solo nosotros. Yo, Anselmo, los policías y la pareja que había hecho de mi vida un infierno. Mamá. Ximena empezó a llorar, pero esta vez eran lágrimas de miedo real. Mamá, por favor. Hace frío afuera, es Navidad. Me acerqué a ella, la miré a los ojos. ¿Recuerdas el trapo, Ximena?, pregunté suavemente. ¿Recuerdas el agua sucia y helada en mi cara? Me dijiste que limpiara tu chiquero. Bueno, eso estoy haciendo. Estoy limpiando mi casa. Me giré hacia los policías. Oficiales, por favor, procedan.
Solo pueden llevarse su ropa y artículos de aseo personal. Todo lo demás, muebles, electrodomésticos, electrónicos, todo lo que se compró con mi dinero o está en mi casa, se queda. «El PlayStation es mío», chilló Rogelio. «¿Tienes factura a tu nombre?», preguntó Anselmo, «porque tengo aquí los estados de cuenta de la tarjeta de crédito de Griselda donde aparece la compra». Rogelio se quedó mudo. Les dieron 10 minutos. Los policías los escoltaron a la habitación principal. Los vi bajar con maletas apresuradas metiendo ropa a puñados. Jimena lloraba a gritos maldiciéndome, luego rogándome, luego maldiciéndome de nuevo. Cuando bajaron a la sala cargados con sus bolsas, Rogelio intentó llevarse una botella de whisky de la mesa. «Deja eso», dijo un oficial. «Eso se queda». Caminaron hacia la puerta. Yo me quedé parada junto a la chimenea, sintiendo por fin el calor del fuego en mis huesos. Anselmo abrió la puerta. La tormenta de nieve rugía afuera. Era un muro blanco y gélido. «¡Mamá!», gritó Ximena desde el umbral con la nieve pegándole en la cara. «No tenemos a dónde ir. El coche no arranca con este frío. Nos vamos a congelar. Hay un refugio público en la salida a la carretera», dije alzando la voz para que me escuchara sobre el viento. «El Esperanza. Dicen que la comida es puré de sobras, pero estarán con gente de su condición. Dios sabe cuándo recoge a los suyos, ¿verdad, hija?». Y, con eso, cerré la puerta. Puse el seguro, y luego el pasador, y luego la cadena. El silencio en la casa era absoluto. Ya no había música jazz, ya no había risas falsas, solo el crepitar del fuego y el silbido del viento afuera. Anselmo me puso una mano en el hombro. «¿Estás bien, Griselda?», respiré hondo. El aire olía a pino, a leña y a limpieza. Ya no olía a humedad ni a trapo sucio. «Sí, Anselmo», dije, y por primera vez en años sonreí de verdad. «Estoy en casa». Me quedé parada junto hasta la ventana de la sala durante mucho tiempo, observando a través de las cortinas pesadas. Afuera la tormenta de nieve no daba tregua. Las luces azules y rojas de la patrulla se habían alejado hacía unos minutos, dejando la calle sumida en una oscuridad blanquecina. Podía ver las huellas de los neumáticos marcadas en la nieve fresca y más allá, en la acera, 2 siluetas encogidas luchando contra el viento. Eran ellos. No habían podido ir muy lejos. Vi cómo Rogelio pateaba una bolsa de basura que contenía su ropa, frustrado, mientras Ximena intentaba hacer una llamada con el celular pegado a la oreja, probablemente rogando a algún amigo que la rescatara en plena Nochebuena. Nadie iba a venir. Lo sabía. A esa hora, con ese clima y con la reputación que se habían forjado esa misma noche, estaban solos. «Griselda». La voz de Anselmo me sacó de mi trance. Estaba sentado en el sillón que antes ocupaba Rogelio con una copa de coñac en la mano. «¿Estás segura de que no quieres que me quede esta noche?». «Puedo dormir en el sofá. Ese par es impredecible». Me giré hacia él. Por primera vez en 3 años la sala se sentía mía. El silencio era exquisito. No había televisión a todo volumen, no había gritos exigiendo comida, no había música estridente. «No, Anselmo, gracias de verdad, pero necesito esto, necesito estar sola en mi casa, necesito sentir que recuperé mi espacio. Además cambiaste las cerraduras hace 2 horas, ¿verdad?». «Así es. Y los cerrojos son de alta seguridad, no van a poder entrar. Entonces estaré bien. Ve con tu familia, Anselmo, todavía es Nochebuena». Él asintió, terminó su trago y se puso el abrigo. «Mañana vendré temprano.
Tenemos que revisar el estado de la casa y documentar cualquier daño para la demanda civil. Si rompieron algo, lo van a pagar, aunque tenga que embargar hasta los calcetines de Rogelio. Lo acompañé a la puerta. Cuando salió el aire gélido, entró por un segundo recordándome dónde estarían durmiendo mi hija y mi yerno. Cerré la puerta con doble vuelta. Puse la alarma que ellos habían instalado, pero que nunca me dieron la clave. La encontré anotada en un papelito en la cocina esa mañana. Esa noche no dormí en el cuarto de servicio, pero tampoco fui capaz de entrar a la recámara principal. Me acosté en el sofá de la sala frente a la chimenea, que se iba apagando poco a poco envuelta en mi cobija de lana. Por primera vez en mucho tiempo no tosí. El aire de la casa ya no me asfixiaba. Al día siguiente la luz del sol reflejada en la nieve me despertó. Era Navidad. La casa estaba en un silencio absoluto, un silencio que al principio me pareció extraño, casi aterrador, pero que luego se convirtió en paz. Me preparé un café, uno fuerte y negro, y me lo tomé sentada en la cabecera de la mesa del comedor, esa silla que Rogelio había reclamado como su trono. Entonces comenzó la verdadera limpieza. No la limpieza de trapo y agua, sino la limpieza del alma de la casa. Subí las escaleras hacia la habitación principal. La puerta estaba abierta. En su prisa por irse, no la habían cerrado. El olor me golpeó antes de entrar. Olía a encierro, a ropa sucia, a comida vieja y a esa loción barata de Rogelio mezclada con el perfume dulce de Ximena. Entré y lo que vi me rompió el corazón de nuevo, pero también encendió una llama de furia justa que terminó de quemar cualquier remordimiento que pudiera quedarme. Mi santuario, mi habitación estaba destruida. La alfombra color arena estaba manchada de vino y grasa. Había platos con restos de comida mohosa debajo de la cama. Las cortinas de seda que yo había cosido a mano tenían quemaduras de cigarro. Rogelio fumaba a escondidas aunque juraba que no. Pero lo peor no era el desorden. En la pared frente a la cama, donde antes colgaba el retrato de mi difunto esposo y yo, el día de nuestra boda, ahora había una pantalla plana enorme de 80 pulgadas. Para instalarla habían taladrado la pared sin cuidado, dejando grietas en el yeso, y encontré el retrato tirado en el fondo del closet con el cristal roto y el marco astillado como si lo hubieran pateado para hacerlo caber. Recogí la foto con manos temblorosas, limpié el polvo del rostro de mi esposo. Mira lo que hicieron, viejo, susurré. Mira en lo que convirtieron nuestro esfuerzo. Me pasé el resto del día sacando basura. Llené 10 bolsas negras de basura industrial solo con la porquería que dejaron en esa habitación. Ropa que no se llevaron, cajas de pizza vacías, botellas de licor escondidas en los cajones de mi tocador antiguo. Encontré facturas arrugadas, cartas de cobranza de bancos que yo ni conocía, avisos de embargo a nombre de Rogelio que llegaban a mi dirección pero que ellos ocultaban. Al leer esos papeles, la magnitud de su engaño se hizo evidente. Debían dinero a todo el mundo, tarjetas de crédito topadas, préstamos personales, créditos automotrices, y lo más aterrador, encontré una solicitud de préstamo hipotecario a medio llenar sobre el escritorio. Estaban intentando hipotecar MI Casa. Habían falsificado mi firma en un borrador practicando una y otra vez en una hoja de cuaderno. Si no los hubiera echado anoche, si hubiera esperado un mes más, tal vez habría perdido la casa de verdad. Me sentí enferma. No eran solo parásitos, eran depredadores.
A eso de las 2 de la tarde sonó el teléfono fijo. Lo dejé sonar. Sabía quién era. El identificador de llamadas mostraba número privado. Sonó 5 veces, 10 veces. Luego empezaron a llamar a mi celular. Bloqueé el número. Pero Ximena no se iba a rendir tan fácil. A las 4 de la tarde escuché golpes en la puerta principal. No eran golpes educados, eran puñetazos desesperados furiosos. ¡Mamá! ¡Abre la maldita puerta! Sé que estás ahí. Me asomé por la ventana de la planta alta, oculta tras la cortina. Ahí estaban. Ximena llevaba el mismo abrigo de piel sintética de la noche anterior, pero ahora se veía opaco y sucio. Tenía el maquillaje corrido, los ojos hinchados y el cabello enmarañado. Rogelio estaba sentado en la banqueta con la cabeza entre las manos, temblando de frío. El coche de Rogelio, ese deportivo viejo que compró para presumir, estaba estacionado en la entrada pero con el cofre abierto. Claramente no había arrancado con el frío tal como habían dicho. ¡Mamá! Gritó Ximena, su voz quebrándose entre el llanto y la histeria. Nos estamos congelando, no tenemos dinero, mis suegros no nos abren la puerta. Mamá, por favor, ten piedad, piedad. Esa palabra resonó en mi cabeza. Piedad. ¿Dónde estaba su piedad cuando me aventó el trapo sucio? ¿Dónde estaba su piedad cuando planearon mandarme al asilo Esperanza para morir sola? Bajé las escaleras, pero no fui a la puerta. Fui al interfón que estaba en la cocina. Váyanse, dije. Mi voz salió amplificada por la bocina exterior. Vi a Ximena sobresaltarse. Miró a la cámara de seguridad. Mamá, gracias a Dios, mamá, escucha, lo sentimos. ¿Ok? Lo sentimos mucho. Fue una broma. Estábamos estresados. Por favor, déjanos entrar solo para bañarnos y comer algo. Rogelio tiene hipotermia. Es Navidad, mamá. ¿Cómo puedes ser tan cruel en Navidad? La crueldad se aprende, hija, respondí. Y ustedes fueron excelentes maestros. Tienen una orden de restricción. Si no se van en 5 minutos, voy a llamar a la policía otra vez. Y esta vez no será para escoltarlos, será para arrestarlos por acoso. «Eres una vieja maldita», gritó Rogelio, levantándose de la banqueta y acercándose a la puerta. Empezó a patear la madera. «Esta casa también es de mi esposa. Tiene derechos, te voy a demandar, te voy a quitar todo». «Inténtalo, Rogelio», dije con calma. «Pero antes paga los 300,000 pesos que debes al banco. Encontré las cartas de cobranza y encontré los borradores donde practicabas mi firma. ¿Sabes cómo se llama eso? ¿Fraude? Intento de robo. Fraude bancario. Anselmo tiene todos los papeles ahora mismo. Si yo fuera tú me preocuparía más por no ir a la cárcel que por entrar a esta casa». El silencio afuera fue instantáneo. Rogelio se quedó petrificado con el pie en el aire. Sabía que lo había descubierto. Sabía que yo tenía la sartén por el mango y el mango también. «Vámonos», le dijo a Ximena jalándola del brazo. «Vámonos, esta vieja está loca, nos va a meter al bote». «Pero no tenemos a dónde ir», lloró Ximena. «Cállate y camina». Los vi alejarse arrastrando sus maletas por la nieve, caminando hacia la avenida principal para buscar un taxi o un autobús derrotados. No sentí lástima, sentí un alivio inmenso, como si me hubieran quitado un tumor maligno que me estaba consumiendo la vida. Al día siguiente llegó Anselmo con un cerrajero y un equipo de limpieza profesional que yo había contratado con el dinero del empeño. «Griselda», dijo Anselmo al ver el estado de la habitación principal, «esto es vandalismo». «Lo sé. Quiero que documentes todo. Toma fotos. Quiero que quede constancia de cómo vivían y cómo dejaron mi propiedad.
Mientras los limpiadores sacaban la alfombra podrida y desinfectaban cada rincón, Anselmo y yo nos sentamos en la cocina ahora limpia y luminosa a revisar la estrategia legal. La orden de restricción es temporal, dura 30 días, explicó Anselmo, pero con la evidencia del intento de fraude y el abuso emocional vamos a hacerla permanente. Ximena ha estado llamando a mi despacho toda la mañana. ¿Qué dice? Primero amenazó. Dijo que te iba a declarar interdicta, incapaz mentalmente para tomar tutela de tus bienes. Me reí, una risa seca. Que lo intente. Mi doctor puede certificar que estoy más cuerda que ella. Exacto. Cuando le dije que teníamos pruebas de su intento de falsificación de firma, cambió el tono. Ahora quiere negociar. Dice que si les das 50,000 pesos te dejan en paz y firman lo que quieras. Ni un centavo, Anselmo, ni un solo centavo. Ese dinero es para mi vejez, para mis medicinas, para mi comida. No voy a financiar sus vicios ni sus deudas. Bien dicho. ¿Y qué hacemos con el coche que dejaron aquí el Deportivo Viejo? ¿Está a mi nombre? No está a nombre de Rogelio. Entonces que se pudra en la entrada. O mejor llama a la grúa municipal. Diles que hay un vehículo abandonado bloqueando mi propiedad. Que se lo lleven al corralón. Si Rogelio quiere recuperarlo, tendrá que pagar la multa y el arrastre. Y dudo que tenga dinero para eso. Anselmo sonrió. Griselda, me das miedo, me encanta. Los días siguientes fueron de reconstrucción, no solo de la casa, sino de mí misma. Fui al salón de belleza, me corté el cabello, me pinté las canas de un color castaño elegante, me compré ropa nueva, ropa de mi talla cómoda pero bonita, tirando esos suéteres viejos y remendados que Ximena me obligaba a usar para no gastar. Fui al médico. Me recetó un tratamiento nuevo para la artritis y vitaminas fuertes. Me dijo que mi tos era psicosomática, producto del estrés y la tristeza, y efectivamente, desde que ellos se fueron, la tos había desaparecido casi por completo, pero la verdadera prueba de fuego llegó una semana después. Fui al mercado local, el mismo donde yo había trabajado tantos años para comprar flores frescas. La gente me saludaba sorprendida de verme tan bien arreglada y sola. Doña Griselda, me gritó doña Lupe la verdulera. Dichosos los ojos, teníamos meses sin verla. Su hija nos decía que ya no podía ni caminar. Mi hija es muy exagerada, Lupe, dije sonriendo. Estoy mejor que nunca. De repente un murmullo recorrió el pasillo de las frutas. La gente se volteó. Ahí estaba Ximena. Estaba irreconocible. Llevaba ropa deportiva sucia, el cabello atado en una cola grasienta. Estaba comprando o intentando comprar unas verduras golpeadas de las que venden a mitad de precio. Cuando me vio se quedó paralizada. Yo llevaba mi abrigo nuevo de lana, mi bufanda de seda y mi bolso de piel. Ella parecía la indigente ahora. Intentó esconderse detrás de un puesto, pero era tarde. Nuestras miradas se cruzaron. Vi vergüenza en sus ojos, pero también vi esa chispa de odio resentido. Se acercó a mí ignorando los susurros de los comerciantes que conocían toda la historia. Los chismes vuelan en un pueblo chico y la policía había hablado. Espero que estés feliz, me escupió en voz baja. Estoy viviendo en un cuarto de azotea lleno de cucarachas. Rogelio me dejó. Se fue con una tipa que conoció en el bar. Dice que no puede vivir con una mujer que no tiene dónde caerse muerta. Todo es tu culpa. Destruiste mi matrimonio.
La miré con una calma que me sorprendió. No, Ximena, tú destruiste tu matrimonio el día que te casaste con un parásito en lugar de un hombre, y destruiste nuestra relación el día que me trataste como basura en mi propia casa. Soy tu hija. Tienes la obligación de ayudarme. Ya te ayudé a madurar. Te di la lección más valiosa de tu vida, nada es gratis. Si quieres comer bien, trabaja. Si quieres una casa limpia, limpia. Si quieres respeto, respeta. ¡Me las vas a pagar!, gritó perdiendo el control. Voy a decirle a todos que eres una bruja. ¡Diles!, respondí alzando la voz para que todos escucharan. Diles lo que quieras, pero también diles por qué te saqué. Diles del trapo sucio, diles del asilo Esperanza. Diles que querías matar a tu madre para quedarte con la herencia. El mercado se quedó en silencio. Doña Lupe soltó un Ave María Purísima. La gente miraba a Ximena con horror. Ximena miró a su alrededor dándose cuenta de que había perdido el juicio público. Se dio la vuelta y salió corriendo dejando sus verduras tiradas en el suelo. Verla correr no me dio placer. Me dio una tristeza profunda, una pena inmensa por la niña que alguna vez fue y que yo no supe guiar, pero también me dio la certeza de que había hecho lo correcto. A veces, cortar la rama podrida es la única forma de salvar el árbol. Regresé a casa y fui directo a la habitación pequeña, la que había sido mi cárcel. La vacié por completo. Saqué el catre, las cajas, todo. Pinté las paredes de un color lavanda suave. Compré una mesa de trabajo amplia, una silla ergonómica y, lo más importante, una nueva máquina de coser. Una industrial moderna rápida. Esa tarde me senté frente a la máquina. El zumbido del motor fue música para mis oídos. Tomé un trozo de tela de seda azul que había guardado por años. Mis manos, aunque deformes, recordaban el movimiento. La aguja subía y bajaba, uniendo, creando, reparando. Empecé a coser. No para ganar dinero, porque ya tenía el control de mis ahorros, sino para sanar. Cosí cortinas nuevas para la sala para borrar el recuerdo de las viejas. Cosí fundas para los cojines. Y luego empecé a coser ropa para los niños del orfanato local. Un mes después recibí la visita de Anselmo con los papeles finales. Todo listo, Griselda. El divorcio de Ximena y Rogelio está en proceso, pero eso no te afecta. La orden de restricción es permanente y tu testamento está blindado. He dejado todo a nombre de la beneficencia pública y una parte para becas de estudiantes de diseño de modas como me pediste. Gracias, Anselmo. ¿Hay algo más?, dijo él dudando. Los padres de Rogelio, los Guzmán, perdieron su casa. Al parecer habían puesto su propiedad como aval para uno de los negocios fallidos de Rogelio. Cuando Rogelio dejó de pagar porque tú dejaste de mantenerlo, el banco ejecutó la garantía, suspiré. El karma es una rueda que no deja de girar. Y Ximena está trabajando. Consiguió empleo en una maquiladora cosiendo etiquetas en pantalones de mezclilla. Turno nocturno. Vive en un estudio pequeño cerca de la fábrica. La ironía era perfecta. Mi hija, que se avergonzaba de que yo fuera costurera, ahora sobrevivía cosiendo etiquetas ajenas. Espero que aprenda, dije. Espero que algún día, cuando agarre una aguja, entienda el valor del trabajo que despreció. Pasaron los meses y llegó la primavera. Mi jardín, que había estado descuidado bajo el régimen de Ximena, volvió a florecer. Planté rosas geranios y lavanda. Una tarde soleada estaba en el jardín regando mis plantas
cuando vi un coche detenerse frente a la reja. Era Ximena. No bajó del auto, un modelo viejo y ruidoso. Solo se quedó mirando la casa a través de la ventanilla. Me vio. Yo la vi. No había odio en su mirada esta vez. Había cansancio, había resignación y solo tal vez un poco de arrepentimiento. Levanté la mano en un saludo breve, distante, pero no hostil. Ella asintió levemente con la cabeza y arrancó el coche perdiéndose en la calle. No volvió a entrar a mi vida y yo no la busqué. Entendí que mi papel de madre había cambiado. Ya no era la proveedora ni la protectora, ahora era la espectadora de su vida. Ella tenía que caminar sola, caerse sola y levantarse sola. Entré a mi casa, mi santuario, me preparé un té, me senté en mi sillón favorito frente al ventanal y miré mis manos. Ya no veía las arrugas ni el dolor de la artritis. Veía las manos de una mujer que había construido un imperio que lo había perdido por amor y que lo había recuperado por dignidad. El trapo sucio ya no existía. El piso estaba limpio y mi alma por fin estaba en paz.